Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias por asistir al centro demostrador de CDTIC. Bueno, antes de comenzar, comentaros que después de la presentación os enviarán un enlace al vídeo, así como la propia presentación. También podéis plantear preguntas que queráis en mitad de la propia presentación y os las iremos atendiendo. Y bueno, la idea es hacerlo pues también un poco en la medida de lo posible dinámico para que, bueno, adecuarlo a las dudas o lo que sea que tengáis, que bueno, es un poco la idea de intentar aprovechar estos webinars. Entonces, bueno, nosotros somos Mutec Monitoring Solutions, empresa de Vigo especializada en soluciones de monitorización a nivel industrial e informática. Entonces nosotros, antes de que empezara todo esto, solíamos comenzar las presentaciones explicando, por un lado, qué era un sistema de monitorización, ¿no? y por qué esto era importante, utilizando el ejemplo del salpicadero, ¿no? Del cuadro de mando de un coche, ¿no? Si tenemos un vehículo, pues aquí podemos ver la monitorización de lo que está pasando en nuestro coche: temperatura, nivel de gasolina, velocidad, datos exteriores como la temperatura exterior, bueno, diversos indicadores. ¿Qué pasaría si no dispusiésemos de estos indicadores? Bueno, pues evidentemente el coche iba a funcionar igual, o sea, no se va a de Vigo a Coruña, Vigo a Madrid, viceversa, sin ningún problema. Pero evidentemente, pues bueno, más de una vez nos quedaríamos tirados por falta de gasolina, recibiríamos alguna multa por exceso de velocidad, llegaríamos tarde a los sitios, cuando nos fallase el coche no tendríamos ni idea de qué decir al mecánico qué le pasa porque no salta ninguna alarma ni nada similar. Y bueno, esto es un poco, trasladándolo al mundo empresarial, lo que sucede en muchas empresas en las que se está eso, con el día a día, pues yendo de un lado para otro, pero no se está monitorizando, no se está viendo realmente lo que está sucediendo, las alarmas, a qué ritmo se va y demás. Y esto evidentemente pues tiene unas consecuencias, ¿no? Pues, por ejemplo, el quedarnos sin gasolina, el tener que parar en el sector de automoción, en media puede suponer del orden de hasta 22.000 euros por minuto, ¿vale? Y lo podemos trasladar fácilmente a nuestras empresas si pensamos cuánto nos cuesta el minuto de gente, como yo, con los brazos cruzados. Pero no es solo eso. El llegar tarde a los pedidos, el no ser capaces de medir para mejorar, al final impacta en nuestra imagen, pérdida de clientes, etcétera, en definitiva, en la cuenta de resultados. Y ahora con todo esto, pues bueno, el problema evidentemente sigue siendo el mismo, pero bien tenemos una dificultad añadida, que es que tenemos que hacerlo, o en la medida de lo posible, a distancia, ¿no? El telecontrol, trasladar ese salpicadero, ese cuadro de mandos que tenemos en nuestro vehículo, en nuestra empresa, trasladarlo al remoto, un mando a distancia que podamos gestionar desde otra parte, sin tener que estar físicamente metidos en nuestro coche, en la empresa. Y de esto va un poco la charla. Bueno, por suerte o por desgracia, con toda esta situación, pues muchos de vosotros os habéis vuelto o nos hemos vuelto expertos en datos, ¿no? Todos los días nos están contando, enseñando diferentes gráficas, hemos aprendido por qué es interesante una gráfica logarítmica, los porcentajes, el R0, no sé qué, todo este tipo de gráficos y de datos nos han enseñado, bueno, pues que realmente para controlar una situación como la que estamos viviendo o una situación en nuestra empresa es importante trabajar con datos y que estos datos pues sean fiables y estén lo más actualizados posible. Y también hemos aprendido los problemas que tienen los datos. Pues eso, el famoso efecto fin de semana, que faltan, aún salía ayer, ¿no? Por validar no sé qué comunidad, que hay unas comunidades que reportan unos datos, otros no. Pues esto pasa exactamente en las empresas. Hay operarios que reportan de una manera, otros que reportan de otra. Ah, pero esto había que anotarlo. Ah, es que esto se anotaba así. Creo que eso, a pocos datos que recojamos, aunque sea incluso de forma manual, este tipo de problemas no suenan. Y en toda esta situación lo estamos viendo, pero bueno, a gran escala y con un problema diferente. Pero el tema de la gestión de los datos, la relevancia de que estén bien y que todo el mundo esté reportando lo mismo y volcándolos a la misma plataforma de manera que sea muy fácil relacionar estos datos, pues hemos visto que
que es clave, con un ejemplo con el que están pues trabajando desgraciadamente todos los días. Entonces, por eso digo que los problemas estamos viendo, pues eso, efectivamente, en muchas empresas, pues directamente no se recopilan ningún datos, se siguen recogiendo en libretas de gente o con suerte en Excels. Entonces, bueno, esto pues evidentemente es un problema. También tenemos empresas en las que pasa lo contrario. Nos hemos encontrado clientes a los que vamos y te dicen, ¿te estás recogiendo algo de datos y tal? Sí, sí, ahí hay toda una pila de discos duros o de tal con millones de datos que no se utilizan para nada, muchos datos que son innecesarios y que por supuesto parece que no, pero tiene un coste el mantener su almacenamiento, los backups y demás. O también ocurre muchas veces que tenemos estos datos almacenados en múltiples plataformas y aplicaciones diferentes que muchas veces están desconectadas entre sí, ¿no? Que tenemos el RP por un lado, el CRM, el MES, la aplicación de calidad. Bueno, aquí nos gusta poner el ejemplo, ¿no?, de que está pasando un poco como sucede, o al menos a mí, en el móvil, ¿no? Cada vez pues tengo más aplicaciones, todas súper útiles, pero si quisiera combinar información o datos de varias de ellas, no me sería posible. Pues esto pasa en la empresa, ¿no? Los famosos silos de información, en la que, bueno, pues se tienen estos datos segmentados y es difícil trabajar con ellos o correlacionar. Y muchas veces también es un problema, pues, de departamentos o lo que sea. Entonces, todos esos problemas que la monitorización nos va a ayudar. Y por ello en Mutec lo que tenemos, bueno, es una plataforma de monitorización que permite, en primer lugar, pues eso, recoger datos de todo tipo de elementos, desde sistemas informáticos, cómo están rindiendo nuestros servidores, nuestros firewalls, nuestros routers, etcétera, cómo está rindiendo nuestro e-commerce, tanto a nivel de desempeño, digamos, pues bueno, tiempo de respuesta, todo este tipo de cosas son importantes, como datos, es eso, pues los carritos, cuánta gente tengo conectada, datos cogidos de Google Analytics, de otra plataforma, etcétera. Y también no solo la parte de IT, digamos, sino también la parte industrial, porque evidentemente al final la empresa es un todo, ¿no? Habrá empresas que tengan pues más de IT, más parte industrial, empresas que no tengan parte industrial, pero la idea es ser capaz de romper, como decía antes, estos hilos de información y unir estos datos. Entonces, nuestra plataforma permite también recoger datos de robots, de PLCs, de sensores, podemos conectarnos al RP, al MES, a una plataforma ad hoc que os ha desarrollada por los clientes sin ningún problema. Lo importante es poder recoger todos esos datos y tenerlos disponibles en única fuente de verdad. ¿Para qué? Pues para poder adelantarnos a los problemas. Es decir, poder ahora sí relacionar estos datos diferentes, y aquí, pues bueno, puedo poner el ejemplo que creo que más o menos podemos entender todos, de oye, mi e-commerce, por ejemplo. Vale, estoy monitorizando la CPU, la carga del procesador. La carga del procesador puede ser alta o baja en función del número de usuarios que estén conectados en ese momento, ¿verdad? Si tengo, yo qué sé, vamos a ver, al 90% y tengo 10 usuarios, pues eso quizás es una alarma, pero si está al 90% y tengo miles de usuarios, tengo un pico de usuarios, pues probablemente ese 90% esté bien y no suponga ningún problema. Entonces es importante ser capaz de combinar estos datos. Nuestra plataforma permite este alarmado de forma muy sencilla. También contar con el histórico, es decir, si tengo eso, menos usuarios, ¿no?, de los que he tenido habitualmente a estas horas este tipo de día, pues pongo una alarma por lo menos para echar un vistazo. O pasando al mundo de los sensores, oye, que la alarma no sea tan simple como avísame si sube de 20 grados, sino que puedes decir, oye, avísame si sube de 20 grados, si estoy trabajando con esta referencia o si sube más que el máximo de la semana pasada. Todo este tipo de analítica se puede realizar y hacer que cuando ocurren ese tipo de eventos, el sistema no solo nos avise mediante una notificación, que puede ser por mail, Telegram o hoy en día cualquier sistema de comunicación, sino que incluso el sistema responda automáticamente ante esto, pues mandando una señal a un PLC, mandando un comando, lanzando un script, creando una petición en SAP, lo que se quiera. Aquí, por ejemplo, un ejemplo que también ponemos con esto es pues poder monitorizar, si tenemos máquinas en la nube, en Amazon, por ejemplo, poder monitorizar cuánto nos está costando el tener la máquina. Y si eso se dispara, por la razón que sea, un escalado o lo que sea, se dispara más de lo previsto, imaginemos, no sé, a las 4 de la mañana, pues poder hacer que el sistema automáticamente, además de avisarte,
pues apague, por ejemplo, la máquina o lo que sea, para evitarnos un susto a la mañana siguiente. Y bueno, por supuesto, la plataforma también nos debe ayudar a localizar al final la causa raíz del problema, ¿no? Mediante, como decía antes, estas alarmas que nos pueden notificar, pero también a través de cuadros de mando, mapas de red y también pues realidad aumentada, que por ejemplo pues trabajamos también con otra empresa gallega como es Soya. ¿Y esto qué nos permite? Pues por ejemplo en la fábrica, si tengo una máquina está pues remontando los datos en tiempo real de lo que está sucediendo, y no solo los datos de la máquina, sino que datos de la producción general, etcétera, puedo pasar a apuntar con la tableta a esta máquina y se visualiza sobreimpresionado los datos en tiempo real sobre la misma. Una vez tenemos esta fuente única de datos, la clave está en poder personalizarlos no solo para la empresa, para hablar pues, el lenguaje de lo que estén produciendo, lo que estén haciendo, sino dentro de la empresa para cada uno de los usuarios de los datos, porque al final no es lo mismo lo que necesita ver pues, la gente de producción, de mantenimiento, de calidad, que la gente de sistemas o que los directivos. Y también algo que es muy importante es ser capaz de recoger datos no solo de máquinas y sistemas, sino también de la gente. Sigue habiendo muchos procesos en los que bueno, pues se deben recoger datos de manera manual. Entonces, pues por ejemplo, aquí una de las aplicaciones que tiene esta plataforma es en el mundo industrial poder controlar las paradas, ¿no? Cuando una máquina o un proceso se para. Muchas veces la causa de esta parada es automática. Oye, falló un sensor de no sé qué, falló no sé qué a la máquina. Pero otras veces es por cuestiones que no se pueden recoger de manera automática. El tipo, oye, pues la materia prima que recibí no era incorrecta, no tenía materia prima o, bueno, paré por cualquier otra razón. Entonces, bueno, podemos parametrizarlo y es el propio operario el que rellena esta causa y lo bonito es que lo remonta como si fuera cualquier otro dato. O sea, llega un momento en que no puedes distinguir si el dato lo remonta una máquina o una persona, porque a ti lo que te importa es ver los datos y trabajar con ellos. También se pueden poner otro tipo de formularios de, pues eso, para, yo que sé, procesos de control de calidad manuales, contaje de piezas manuales, para sustituir, como decía antes, esas libretitas, ¿no? Donde muchas veces se anotan este tipo de datos. ¿Qué se consigue con todo esto? ¿Cuál es el gran beneficio claro y directo? Pues bueno, se reduce hasta un 25% el tiempo de vigilancia. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué es el tiempo de vigilancia? El tiempo de vigilancia es ese tiempo que pasan pues, nuestros operarios de mantenimiento pasando por la fábrica, anotando datos de temperatura, datos de PLCs en papeles o en Excel, o ese tiempo que pasa nuestra gente de sistemas conectándose por SSH, por escritorio remoto, para comprobar que algo está funcionando bien y que no, etcétera. Entonces, este tiempo que se ahorra es muy grande. Si este tiempo, evidentemente, que ahorramos, lo dedicamos a construir la plataforma de monitorización, pues no conseguimos nada. Por eso nosotros, bueno, desde Mutec ofrecemos, además de esta plataforma, ofrecemos lo que es el servicio todo de configuración, puesta en marcha y demás, de manera que nosotros llamamos monitorización como servicio. Te puedes olvidar de toda la dificultad que tiene pues aprender a manejar un sistema de este estilo, ponerlo a funcionar y demás. Y esto sobre todo es muy útil, pues bueno, al final, por ejemplo, empresas manufactureras o empresas industriales donde no es el core del negocio no es monitorizar, sino sacar rendimiento de esos datos y utilizarlo. Por lo tanto, bueno, nosotros lo ofrecemos como un servicio. Y ya volviendo un poquito a la generalidad, con toda esta situación han surgido, pues evidentemente, pues nuevas necesidades. ¿Cómo ayuda la monitorización en todo esto? Pues evidentemente uno de los primeros objetivos es intentar aumentar la distancia, ¿no? Para conseguir esos 2 metros mínimos de los que nos hablan entre los empleados. Y para ello, pues hay que evitar cosas como bajo a la máquina a ver el SCADA, a tocar allí, a ver qué está pasando, bajo a preguntar cómo está la producción o hablar con el mantenimiento o lo que sea, siempre que esto se pueda hacer en remoto utilizando herramientas como realidad aumentada para que oye, tú lo puedas hacer también desde tu dispositivo, no tengas que acercarte al HMI o lo que sea, pues todo esto nos va a ayudar. Lo mismo, reducir el número de empleados en la oficina. A mí personalmente me da mucha pena o me duele ver que hay gente que está, bueno, al final pues arriesgándose y poniendo en riesgo a los demás, yendo a la oficina para, bueno, cuando su trabajo realmente pues es de manager o de control de producción,
Y realmente el 90% de su trabajo lo podría hacer sin necesidad de ir a planta, porque al final es, bueno, controlar los datos, eso, pues entre el teléfono, las diferentes herramientas de comunicación que tenemos hoy en día, podría gestionar desde su casa todo lo que está sucediendo en la planta. Pero como no se disponen de sistemas de monitorización, pues vuelvo a lo de antes. Hay que ir ahí porque hay que bajar a hablar con el empleado, hay que bajar a ver HMI, a ver cómo está todo, a ver físicamente las máquinas, lo que decía antes, a ver dónde ha anotado el histórico de temperaturas, en qué papel está para ver cómo está, o tengo esos papeles que ir a ver a la oficina, o tengo que ir papeles a rellenar. Entonces, con una solución de monitorización se reduce mucho la necesidad de este tipo de perfiles que tengan que ir a la oficina, al menos no todos los días. Y con esto, pues, se ayuda un montón en esta situación. Y bueno, ya fuera de esta situación, permite el que seamos más competitivos a la hora de conseguir pues nuevos empleados, de conseguir personas que valoran cada vez más poder conciliar la vida laboral y profesional, laboral y personal, perdón, y también poder teletrabajar desde casa. Este tipo de herramientas, sobre todo en sectores menos acostumbrados al teletrabajo, como el sector industrial, son claves para poder ofrecer también este tipo de herramientas. Y bueno, hemos encontrado que, vale, pues ahora mismo tenemos trabajadores que están teletrabajando desde casa y que, bueno, que muchas veces pues tienen problemas, pues porque probablemente, oye, su conexión a internet pues no sea adecuada o lo que sea, pero tendemos a ver siempre, oye, ¿qué internet tienes en casa? ¿Qué tal te va? Para preguntarnos por esto, pero muchas veces el problema lo tenemos en nuestro ancho de banda, ¿no? Si nuestros empleados tienen que conectarse a servidores que están en nuestra oficina o nuestro CPD, es importante monitorizar que los recursos que les estamos ofreciendo online funcionen, sean eficientes, estén trabajando bien, y para ello debemos monitorizarlos. Por ejemplo, bueno, el ejemplo que os ponemos aquí en la pantalla a la derecha, donde pone internet ancho de banda, esto es una captura real de un cliente nuestro que ofrece, bueno, es un operador de telecomunicaciones, en el que veis, pues eso, que a partir del día 12 de marzo, más o menos, que es la mitad de la gráfica, empezó a subir el ancho de banda consumido por los clientes. Se ve muy claro ahí. ¿El mensaje cuál es? Que es importante que seamos capaces de controlar que nuestros teletrabajadores puedan estar accediendo realmente a los equipos, a los recursos que tenemos, tal y como si estuvieran en la oficina. Y para ello es necesario tenerlos monitorizados, porque ¿qué ocurre con el teletrabajo? Lo estaréis viendo, que muchas veces, bueno, la comunicación de esta manera no es como estás en la oficina, algo te va un poco mal, oye, esto no va muy bien, ¿no? Y le preguntas al compañero, tal. Mientras que en el trabajo es más complicado. ¿Y en qué termina redundando? En que el teletrabajador, si lo podemos llamar así, lo que me diciendo es, bueno, pues esto no va bien, será mi internet, el wifi, yo qué sé. Pues bueno, resultado, menos eficiencia, peor calidad del trabajo, y realmente no es ni culpa del empleado, sino culpa de que nuestros sistemas no están siendo monitorizados y controlados para dar el mejor servicio posible, el mejor soporte a la gente que está teletrabajando. ¿Más necesidades? Pues evidentemente, si tenemos un e-commerce o cualquier tipo de plataforma digital a la que demos a nuestros clientes, que ahora lo van a usar más, es fundamental que funcione. Y aquí os pongo, nosotros mismos evidentemente utilizamos nuestra plataforma para monitorizar los servidores de nuestros clientes, los que damos servicio en la nube. Y eso que veis ahí es una gráfica de los primeros días de marzo, cuando se declaró la alerta. Vale, las franjas que veis en rojo es el horario laboral, y en verde la línea lo que hace, bueno, es el retardo en el acceso a los servidores. Y bueno, veis que ahí está marcado en azul el día 14 antes de la declaración del estado de alerta, pues bueno, más o menos pues iba bien, iba constante, tal, un nivel. Pero a partir de ese lunes teníamos esos picos. Y eso era porque, bueno, pues en este caso nuestro proveedor, que después lo solucionó, pues tuvo ahí un problema inicial, también sufrió el pico. Como dato curioso, verdad es que los datos siempre como arrojan cosas curiosas, pues bueno, podemos pensar, no, es que todo esto ha subido la carga porque la gente en horario laboral ha empezado a trabajar más y tal. Bueno, si os fijáis ahí, la mayoría de las curvas de la semana empiezan a subir realmente
casi pasada un poquito la tarde. Entonces, lo que nos hace pensar, ¿no?, es que realmente lo que ha impactado en los operadores, pues es eso, el uso de Netflix y demás en horas a las que antes no se usaban. Antes, pues supongo que después de trabajar, si era la tarde, pues te ibas para casa o te ibas a tomar una, o sea, para casa, te ibas a tomar una caña o te ibas a dar una vuelta o estabas un poco más con tu familia. Ahora, pues directamente probablemente conectes Netflix y ya está. Y bueno, es un poco el dato que nos arrojaba. Pero bueno, el mensaje es eso, vigilar. Nosotros pudimos ver claramente, si ya nos saltó una alarma, que había un problema que podía estar, en este caso no, era mínimo el cambio, que podía estar afectando a nuestros clientes, y enseguida hablamos con el proveedor para que lo solucionara y nuestros clientes pues no notaran este efecto. Si tenemos cualquier tipo de plataforma digital, e-commerce o lo que sea, esta monitorización es fundamental. Siguiente punto, pues al final, evidentemente, al trabajar separado, lo que decía antes, es mucho más difícil o nos cuesta más comunicarnos o no estamos acostumbrados, pero es muy importante que se mantenga al final el mismo nivel de conocimiento y de acceso sobre todo a los datos que teníamos cuando estábamos en la oficina. O sea, no debería ser que alguien te decir, ostras, es que esto lo tengo unos papeles en la oficina, no puedo hacer bien mi trabajo porque no tengo acceso a estos datos. O enviar un mail, fulanito, mándame el Excel con estos datos porque no sé qué. Y antes era lo que se comentaba de viva voz. Entonces, bueno, es importante también, si tienes todos estos datos monitorizados y accesibles por todo el mundo puede acceder a ellos y ver los problemas que hay y demás. Todo el mundo que evidentemente tenga un control de acceso, por supuesto, para ello. Nuevas necesidades también, pues ser capaz de tomar decisiones pues mucho más rápido. Lo vemos, la situación cambia todos los días, el nivel de incertidumbre es tremendamente alto. Entonces nuestra aplicación lo que permite también pues es al final aplicar un business intelligence, ¿no?, el de poder trabajar con datos no solo de tus sistemas, de tu planta, de tu producción, sino pues meter datos de carácter financiero, de compras o lo que sea, para que realmente pues pueda la herramienta ayudarte no solo en una parte operativa de detección de paradas, detección de problemas, sino en una parte de toma de decisiones de cara al futuro. También han aparecido dentro de las empresas pues nuevas herramientas de comunicación, ¿vale? Pues esto, vemos el pico de, ¿no?, mucha gente empezó a utilizar que si Teams, que si Slack, herramientas que antes o las tenían pero no las utilizaban mucho, el chat. Entonces, bueno, es necesario que, y nuestra herramienta lo hace, las herramientas de monitorización se integren y empiecen a trabajar también. Oye, si estamos desplazando el uso del email por el uso del chat, ya que no estamos en la oficina contribuyendo, pues nuestro sistema de monitorización también debe ser capaz de alertarnos por las nuevas vías, ¿no? Es un poco la idea. Y evidentemente, y fundamental, y casi no sé si verlo puesto de primero, pues reducir costes. Ahora es clave reducir al mínimo posible los gastos, y es como decía, ¿no?, cuando al parar afloran los gastos fijos que muchas veces no sabíamos que teníamos. Con un sistema de monitorización sí lo puedes saber, porque eres capaz de ver, por ejemplo, cuánto consume, imagínate, a nivel eléctrico, tu fábrica o tu CPD, cuando realmente no están en horas de uso o está para la producción, y esto es muy relevante. Ahora, cuando nos vamos de la oficina, pues bueno, gracias al sistema de monitorización, como yo, podemos ver qué nos hemos dejado encendido, qué está consumiendo, qué podemos reducir. Y eso, estudiando con los datos, te sale, puedes trabajar y reducir todo esto. Entonces, bueno, nosotros el enfoque que le damos a ofrecer como decía antes, la plataforma y el servicio, pues es de una manera totalmente flexible, porque nuestra plataforma es tremendamente flexible y sobre todo personalizada a las necesidades concretas de cada cliente. Y esto lo podemos hacer gracias a que, bueno, esta plataforma realmente, a diferencia de otras que requieren realmente una parte, sobre todo una parte industrial, de mucho desarrollo, la nuestra realmente es muy fácil parametrizar, las visualizaciones y todo, no hay que hacer desarrollo de código, con lo cual todo es mucho más rápido y sobre todo una manera que nos gusta mucho trabajar y creemos que es muy interesante es trabajar de forma iterativa y ágil con el cliente. Es decir, todo esto que os acabo de contar, la monitorización, pasa con cualquier plataforma, abruma, ¿no? Dices, oye, bueno, pues ¿por qué empiezo? Hay tantas cosas que me gustaría y a veces ocurre que te puedes llegar a atascar en el sentido de, pues que tengo que planificar todo esto, a ver cómo lo quiero. Su enfoque es, no, oye, ¿qué es lo que más te interesa ver? ¿No? Oye, pues me gustaría saber
por qué estamos parando, o el tiempo de disponibilidad de mis sistemas, o ver los usuarios que están conectando y los recursos que tengo de Amazon. Vale, pues vamos a empezar por ahí. Empezamos por ahí y vamos poco a poco creciendo, iterando con el cliente y aumentando con las necesidades y nuevas cosas que surgen. Porque sí que algo que nos pasa en todos los proyectos que hacemos es que cada vez que ponemos a funcionar el sistema aparece algo, o sea, se detectan problemas por la propia instalación del sistema. Cosas que, claro, como no las veías, pues, pero estaban ahí. Y bueno, también un punto importante, evidentemente, es que bueno, gran parte de nuestro trabajo, y tenemos suerte por ello, se puede realizar en remoto, con lo cual, pues bueno, los desplazamientos son mínimos y bueno, partimos de la propia filosofía eso, de trabajar en remoto. Evidentemente se puede ir a visitar cuando es necesario, pero la gran parte del trabajo se puede realizar en remoto, con lo cual en estos tiempos es interesante porque no hay ningún problema para ponerlo a funcionar. Por nuestra parte, Flexi es totalmente en la parte financiera. Tenemos un sistema de pago por uso en el que bueno, pagas un recurrente mensual en función de la cantidad de elementos que tienes monitorizados. Es decir, si decidiste empezar por algo pequeño, pues se puede ir creciendo a partir de ahí, o por proyecto. Y trabajamos tanto, la plataforma se puede instalar tanto en nuestra nube como en casa de cliente, como en nube privada. No hay ningún problema, total flexibilidad por ello, eso que no sea un core. Y bueno, y ahora simplemente os voy a contar para que, bueno, os he contado un poco todo esto, las necesidades, para que hemos cogido un poquito unos casos de éxito, los que nos han parecido más relevantes para esta situación en la que estamos. Y uno que me gusta mucho contar es un cliente que tenemos que básicamente es un operador de Internet por satélite, cuyo foco de clientes son buques pesqueros y de recreo, ¿no? Yo siempre contaba que el barco es lo más parecido a las situaciones de cuarentena que hemos vivido todos en nuestros pisos o en nuestras casas. Entonces, aquí lo que va es bueno, un dispositivo, software, en el barco que controla todas las necesidades, todos los equipos que tienen instalados en el barco para poder dar el servicio. Entonces, bueno, aquí es eso, se ven diferentes, de un cliente muy técnico, donde se ve el ancho de banda y demás. ¿Qué ocurría aquí? Porque, y esto solamente lo reconoceréis si estáis teletrabajando algunos, ocurría que fallaba el sistema por la razón que fuese, llamaban desde el barco al servicio de atención al cliente de este operador, decía, no, es que no, claro, no va a internet. Vale, ¿qué hago? Tú no puedes ir al barco en ese momento, está en mitad del mar, a ver qué ocurre. Entonces tenían que pedirle a una persona que no era técnica, que su trabajo no era revisar estos datos, que se acercara a donde estaban los equipos, hacer una serie de comprobaciones, no se conectara, o sea, una cantidad de tiempo brutal. Mientras que ahora, pues ya tienen el dato, lo pueden ver, tienen el histórico y pueden saber qué ha pasado, ¿no? Pueden ver, oye, es que no hay internet, no, es que tienes la línea saturada porque alguien está utilizando el servicio de vídeo o lo que sea. Entonces lo pueden ver. Y es un ejemplo, me parece, muy claro de la imposibilidad muchas veces de acceder in situ a donde están los equipos, o el problema lo vital que es tenerlos accesibles en remoto. Después, a nivel de bueno, monitorización IT, es un cliente industrial, ¿vale? Pues eso, tiene unas 17 sedes a nivel nacional e internacional, tiene sedes en Chile, en Argentina y demás. Y bueno, trabajamos unos 1000 equipos con ellos. Y aquí de todo, ¿eh? O sea, hay switches, routers, monitorizamos el número de etiquetas que imprimen, los firewalls, etcétera. Y bueno, para ellos también esta herramienta ha sido muy importante porque son del sector alimentación, han seguido trabajando, pero han podido enviar a la gente de sistemas, a la mayoría, a casa, porque pueden dar el mismo servicio exactamente igual que lo darían en la oficina. Víctor, temos dúas preguntas. Vale. A primeira é de Carolina, que pregunta ¿qué precio tiene la plataforma? Vale, la plataforma, como decía, pues ahí tenemos la opción, si es en la nube, pues de pago por uso, ¿vale? Y hay varía en función de la cantidad de equipos que se tengan monitorizados. El precio está, bueno, tenemos clientes que varían entre aproximadamente 100 euros al mes, hasta clientes que están en 400, 500, 600. Depende un poquito de lo que tengas, y lo que te permite, lo bueno es ajustarte a un presupuesto. Oye, ¿cuáles son mis equipos más críticos? Pues esto y esto. Y te permite ajustarlo. Pero en torno ahí. Vale, gracias. A seguinte pregunta é de Miguel,
que pregunta, para visualización de datos, ¿qué aplicación está desemplegando? ¿Es software libre? Sí, eso, me olvidé de comentaros a una pregunta. Nosotros lo que hemos hecho es construir una plataforma basada en herramientas de software libre, porque bueno, estamos toda la vida trabajando con software libre y nos parece que no tiene sentido reinventar la rueda. A nivel gráfico, lo que veis aquí, trabajamos, nuestra base es una herramienta que se llama Grafana, ¿vale? Lo que hemos hecho, bueno, al final nosotros lo que hacemos es desarrollos donde vemos que falta. Pues a la herramienta de monitorización le hemos añadido desarrollos para conectores industriales. La herramienta de visualización, donde hemos visto, oye, necesitamos esta visualización tal, le hemos añadido, hemos integrado, bueno, diferentes cosas. Pero sí, la base en general es software libre y, bueno, tratamos de contribuir de vuelta a la comunidad en lo que podemos. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Continuamos con la sesión. Vale, nada, pues eso. Este cliente, además, también ahora le ha surgido la necesidad de monitorizar la parte del teletrabajo, ¿no? Pues han ido pues unos 100 y pico empleados a trabajar eso, desde sus casas y bueno, no era algo que hicieran habitualmente y tenían que tener una idea de, bueno, de cómo, lo que decía antes, cuánto ancho de banda se está consumiendo, detectar si los usuarios tienen problemas porque se está cayendo continuamente la conexión, ¿no? Se puede detectar, si están online, si no, para cuando te llaman, oye, tengo un problema, tal, poder verlo, el ancho de banda que consume cada uno, etcétera. Y lo que ponemos en la frase, ¿no? La eficiencia del trabajo, lo que os contaba antes, depende directamente de la infraestructura tecnológica que tengamos. Cosas que se pueden monitorizar, pues evidentemente el PC de los usuarios, las horas de conexión, la disponibilidad de Internet, muchas veces la calidad de Internet que tienen, el origen de la conexión, vale, pues también nos ayuda a nivel de seguridad, ¿no? Ver si alguien se conecta, no sé, pues desde Polonia y no tenemos a alguien en Polonia que nos pueda dar una alarma, el ancho de banda consumido para poder decir, ostras, vale, tengo este ancho de banda, pero hay un usuario que está consumiendo esto, ¿por qué consumes tanto? Lo necesitas, ¿no? Adecuar nuestros recursos, lo que decía antes, a las necesidades para que todo el mundo pueda trabajar correctamente. Eso, monitorizar el ancho de banda, el número de usuarios que tenemos conectados, también monitorizar los propios accesos, que el router esté soportando la carga, los controladores de dominio, etcétera. Si tenemos recursos on-premise, es decir, nuestros usuarios están conectándose a lo que hay en nuestra oficina, pues controlar, oye, cómo está respondiendo el RP, que está respondiendo correctamente, que es la intranet, etcétera. Pero también si tenemos recursos en la nube que los están usando, también, oye, controlar pues, la respuesta a nuestro hosting web, las aplicaciones SaaS, cómo están respondiendo nuestros equipos de Amazon y demás, porque, bueno, evidentemente la forma de consumirlo es diferente con este nuevo modelo. Vale, otro caso también interesante, pues bueno, es la monitorización, ¿no? de data loggers. Si por lo que sea, no sé, tenemos, por ejemplo, en este caso son contenedores de alimentos, pero puede ser camiones o lo que sea, todo aquello que necesitemos monitorizar mediante dispositivos IoT, pues bueno, podemos conectaros. Este es un ejemplo de lo que decía de contenedores de comida en el que se monitoriza contenedores para transoceánicos, ¿vale? Donde se monitoriza la temperatura, humedad, nivel de batería, si se ha abierto el contenedor o no, ¿vale? Que es que te detecta luz y bueno, un poco ahí veis el recorrido que ha hecho, que en este caso eso es todo Bilbao, me parece que es uno de pruebas. Entonces, bueno, esta visualización para los clientes es muy sencilla y rápida de construir y puedes hacer que, bueno, tú tienes tu propio negocio y le das una vista a los clientes del mismo, mientras que tú tienes una vista macro, ¿no? De, pues, cuántos data loggers tengo alarma, cuántos no, dónde están, y luego tienes una vista en detalle. Luego os enseñaré un poquito más el tema de las vistas. Vale, nosotros estamos centrados en la parte del software, pero bueno, al final podemos, por el tipo de trabajo que hacemos, nos conectamos prácticamente con cualquier tipo de hardware, incluso en el caso que os contaba antes, un protocolo personalizado de comunicación. Un punto muy interesante también es aquellas empresas que fabriquen productos o sobre todo pues maquinaria, siguiendo un poco la filosofía que os contaba antes, pues poder dar valor añadido a sus productos entregándolos con la monitorización incluida. ¿Esto por qué es súper interesante? Porque tú vendes al cliente tu producto, tu máquina o lo que sea construida y con la monitorización incluida. ¿Esto qué significa? Que el cliente en sí mismo puede conectarse al sistema y conectarlo a su propio sistema de monitorización,
Pero tú además le puedes dar, oye, una web donde puede visualizar lo que tú quieras que visualice, ya predefinido, y que le ayude a decir, ostras, esto está bien, aquí puedo, ¿no? Lo vemos con aplicaciones a diario. Pero además que tú puedas controlar cómo están usando tu producto los clientes. Y si les das mantenimiento, pues hacer un mantenimiento pues más proactivo, ¿no? Ante cualquier problema, temas de falta de suministros, horas de uso, etcétera. Es un caso de uso muy interesante. Y aquí os muestro pues unas capturas de pantalla de un cliente en el que, bueno, esto realmente son monitorización de impresoras y, bueno, pues te indica ahí pues en qué zonas tienes los problemas, por modelo, cuando, bueno, si tienes el mapa, pulsas sobre el mapa, te vas al detalle que está aquí a la derecha, veis la flecha en la parte inferior derecha, donde ves ahí el detalle pues de esa impresora en concreto, número de serie, el nivel de toner, bueno, esto lo podéis extrapolar a cualquier otro nivel. Y luego pues tenemos herramientas como la que veis arriba a la derecha, en la que tú puedes buscar, oye, ¿cuántas de las máquinas que tengo tienen, no sé, siguiendo el ejemplo del toner, tienen el toner por debajo del 50% y te pintan el mapa todas aquellas en las que estén. Por último, el caso industrial, pues bueno, un poco ya lo que os he venido contando, ¿no? De hecho, que os voy a poner la parte ampliada. Esto es un cuadro de mando de un cliente nuestro. Esto se actualiza en tiempo real. Y aquí, pues bueno, lo que tiene realmente es de una de sus plantas, todas las máquinas, líneas de trabajo que tienen, están aquí puestas. Antes, ver esto, vamos, en tiempo real no era factible. Y aquí se están recogiendo datos pues de varias fuentes diferentes. Por un lado, de las propias máquinas, que te dicen si están funcionando, si no, si están paradas. Por otro lado, del propio RP, que te dice, oye, qué referencia estoy fabricando, cuál es el objetivo, etcétera. Pero también había pues máquinas más antiguas en las que no había posibilidad de conexión, pues oye, se instaló un sensor para simplemente contar piezas e, insisto, sustituir a la libreta del operario que tenía antes, que apuntaba como buenamente podía en la libreta y al final del día lo reportaba. Ahora ese concepto al final del día desaparece porque esto es en tiempo real y además pueden ver el histórico, o sea, sí, pueden ver lo que pasó la semana, compararlo con el día anterior, etcétera. Y nuestro aporte de valor, porque al final, bueno, trabajamos muy de mano a mano con el cliente nos decía, no, para ver el tiempo parado y el tiempo funcionando, una gráfica, la típica gráfica de tarta, ¿no? Y les propusimos, oye, ¿por qué no ponéis algo que es mucho más visual, que son estas barritas que veis de colores, que si os fijáis lo que indica eso es a lo largo del día o del turno, puedes ver en qué momentos ha estado parado en rojo, ha estado funcionando en verde o en naranja, que es en tiempo de configuración, o en negro cuando realmente la máquina no tenía que estar haciendo nada, por lo tanto no es que estuviera ni parada ni nada, simplemente está en negro. Entonces es muy visual, porque tú de un vistazo eres capaz de decir si es que, ostras, hubo una parada grande, y decir, oye, ¿qué pasó aquí? Si son microparadas, si es que estuvimos haciendo muchos tiempos de configuración, que pueden ser muchos cambios de referencia, es decir, de un vistazo y cogiendo datos de diferentes sistemas en tiempo real, eres capaz de ver muchísima información que te ayuda a tomar las decisiones. Y bueno, poco hasta aquí. Ahora podéis plantear, si tenéis más dudas y las vemos, indicaros simplemente que a través de nuestra página web tenéis un acceso a una demo donde poder ver esto y jugar un poquito con las visualizaciones y con los datos. Y oye, cualquier cosa que nos contactéis sin ningún problema. De hecho, mientras llegan las preguntas, os puedo enseñar cómo es el acceso a la demo. Vale. Esto, por ejemplo, es la monitorización, para que veáis un poco, no solo las capturas de pantalla. Esto es la monitorización de mi propio ordenador. Vale, pues como ha ido la CPU y todo esto. Pues un poco como experimentar. Como veis, bueno, tengo el disco duro algo lleno, me da algunas alarmas, como bueno, que he instalado recientemente un software nuevo, ancho de banda consumido, ¿vale? Como veis, pues la videoconferencia tampoco nos consume tanto y bueno, es un poco las ideas de cosas que se pueden hacer. Luego, no sé si van llegando ya las preguntas, si no, os enseño el de las impresoras. De momento non temos ningunha, imos esperar uns segundos Vale, a ver sí. se alguén se anima, e pois mentres pois podes explicar esos accesos.
Sí, nada, un poco ampliar el caso que os enseñaba antes de esto es bueno, es una simulación, ¿no? Pues de diferentes formas de visualizar los datos, ¿no? Tengo clasificado aquí mis impresoras por, bueno, pues por diferentes clasificaciones que pueden ser por los clientes, por los tipos de cliente, por la zona, por lo que queráis. Es muy importante, pues sobre todo cuando tienes cierto volumen de información, ser capaz de agregar, ¿no? Como digo yo, a veces si tienes 200 servidores, tener una pantalla que las he visto por ahí con 200 lucecitas verdes y rojas, bueno, se hace complicado, ¿no? Entonces el poder visualizar correctamente esta agrupación de alarmas, qué es importante, qué no, qué impacta en cliente, porque hay veces que, oye, hay diferentes niveles de alarma, ¿no? Hoy en día que se caiga un servidor no tiene por qué impactar en nada, aunque sea algo que evidentemente tienes que atender, pero como lo tienes en alta disponibilidad o lo que sea, no impacta al cliente. Entonces distinguir ese tipo de alarmas, poder realizar un cuadro de mando, por ejemplo, más orientado a la directiva, otro más técnico en el que, pues, por ejemplo, eso, aquí decía, aquí pues podéis, se puede bajar, haces clic y bajas al detalle concreto de cada uno de los elementos, todo este tipo de cosas. Y de hecho nosotros, eso, acompañamos mucho en lo que es las buenas prácticas de monitorización, es decir, no solo poner la configuración, la parte de servicio, ponernos la plataforma, sino también trabajar con vosotros en limar esas alarmas, porque nos hemos encontrado algunos clientes que, pues eso, pues oye, se han instalado esas mismas herramientas que usamos nosotros, ¿no? Que bueno, evidentemente no tienen el desarrollo que tiene la nuestra, pero como son de código libre, pues podéis eso, un Grafana, bajaroslo vosotros y tal, y no hay ningún problema. Y si, oye, si tienes el tiempo para aprender, trabajar con ello, oye, fenomenal. O bueno, hay múltiples plataformas gratuitas para monitorizar. ¿Qué ocurre? Que nos hemos encontrado un cliente que nos decía, no, pues yo trabajaba con Zabbix. Me digo, me lo puedes enseñar y tal. Nos conectamos su Zabbix y nos encontramos que tienen para 400 servidores 500 alarmas activas. Yo dije, ostras, Sergio, o realmente no podemos tener esta llamada porque, vamos, está eso ardiendo, o esto no lo usáis. Y me dijo, no, es que esto no lo usamos, porque empezamos a bajar pues las plantillas por defecto, no sé qué, y todo iba bien, pero en cuanto cogíamos algo de volumen, se nos desmadró y no hubo manera. Entonces nosotros ayudamos al ajuste porque al final cada empresa, pues oye, hay empresas, lo digo, según el servicio que tengas o tal, que unos indicadores son más importantes que otros. Entonces ayudamos también a recoger los datos que son necesarios, a trabajar en ese alarmado. Oye, pues vemos las primeras semanas, ver cuál es el top de alarmas, cuáles se reproducen más, para que realmente una alarma esté correctamente clasificada su severidad. Y como digo yo, no, pues una alarma tiene que despertar y no puede ser lo típico, nada, llegó la alarma, nada, no te preocupes, esto es normal. Vale, si es normal, ¿por qué tienes una alarma, no? Entonces, todo este tipo de trabajo y demás, pues también es una cosa en la que apoyamos. Y es importante, porque, bueno, lo hagáis vosotros o con otra empresa o lo que sea, la monitorización son proyectos que si no se hacen bien, si no se cuidan este tipo de aspectos, después terminan bueno, pues no, es que eso no sirve para nada. Y de hecho, por eso nos hemos encontrado a visita al cliente, hemos dicho, no, yo eso ya lo tuve y no me sirvió para nada. Y evidentemente, pues eso vino de una mala implantación. No tiene más. Vale, Víctor, temos dúas preguntas. A primeira, facedes sesións de formación ao marxe de proxectos de implantación? Sí, 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 sin problema. E a seguinte, podes comentar algo sobre as características e a facilidade de uso de Grafana? Vale. A ver, Grafana, a nivel de usuario, es decir, una vez tienes, digamos, estos dashboards y demás construidos, pues bueno, es muy, muy fácil de usar. A nivel de lo que es la parte de configuración y demás, pues bueno, creemos que para un nivel usuario, vale, puede no ser fácil. Veis que bueno, hay partes que sí, pues mueves las casillitas y no hay ningún problema, pero sí, a ver si me deja. Vale. Si vamos a la parte de edición, por ejemplo, pues bueno, no es muy. Para un usuario no técnico, no puede no ser atractivo o no ser fácil, porque la verdad es que es tan flexible que tiene múltiples opciones, bueno, diferentes cosas. O sea, para usarlo bien hay que conocerlo. Entonces, bueno, a nivel de un usuario más técnico, eso, informático, lo que sea, yo creo que es fácil de usar. A nivel usuario final,
pues es complicado. De hecho, lo que os decía antes, cuando trabajamos un poco más en usuarios que quieren eso, jugar un poco con ellos mismos con los datos, generarse gráficas y tal, ahí utilizamos otro tipo de herramientas más cercanas al business intelligence y no Grafana, porque ya te digo, no, muchas veces para un usuario no técnico nada de esto es excesivamente intuitivo. Pero para un usuario técnico, que no sé de dónde viene la pregunta, un usuario técnico sí es fácil, enseguida puedes empezar a ver cosas y vas, bueno, poco a poco aprendiendo y, bueno, evidentemente, pues dominarlo, como casi todo, pues tiene su curva de aprendizaje. Pero bueno, después sí que eso, una vez lo tienes montado, sí que hacer modificaciones básicas, pues es más o menos fácil, ¿no? Pues son drag and drop, pero bueno, ese es un poco, no sé si he contestado correctamente a la pregunta. Moi ben, Víctor, pois non temos máis preguntas, en principio. Agradecerche a túa presentación, a teu esforzo. Agradecer tamén ao público a súa atención, animalos a seguir participando das actividades do CDTIC. Moitas grazas, Víctor, moitas grazas a Mutech. Muchas Damos gracias a por vosotros. finalizada a sesión. Vale, venga, hasta luego.